para podérselos presentar. Vamos viendo algunos conceptos. Nosotros vamos a tener, pues, en torsión, que un elemento va a estar sometido, un elemento, por ejemplo, casi siempre circular, va a estar sometido a una fuerza de torsión. Si nosotros ponemos una fibra que vaya del punto A, bueno, del punto A, partiendo de aquí, eso sería mi punto A y este sería mi punto B. Y esa es una fibra que recorre todo el elemento. Si a este elemento yo le aplico una fuerza de torsión o un par torsional, denominado por lo regular con la letra T, va a crear un pequeño ángulo de desfasamiento de esta fibra, ¿sí? Con respecto al origen o al centro de la circunferencia que describe mi área de la sección transversal, voy a tener un ángulo de torsión. Entonces, esto, por ejemplo, aquí estas fibras se van a mantener igual y luego se van a empezar a ir separando hasta llegar a esto. A esto se le denomina ángulo de torsión y por lo regular se le agrega la letra teta. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un radio de giro de donde esta partícula A se desplaza a este punto A'. ¿Sí? Toda esta distancia es la que recorre. Y eso sería mi ángulo teta. Ese ángulo de torsión nosotros lo vamos a poder calcular. Y vamos aparte, si nosotros vemos el área de la sección transversal, la vemos de forma de frente, este sería mi punto A y pasa a ser mi punto A'. Con respecto a esto, yo voy a tener al centro, yo voy a tener un radio, ¿sí? Que es el radio de la circunferencia. Entonces, ese ángulo de desfasamiento, llamado teta, va a provocar esfuerzos cortantes. ¿Y de qué va a depender el esfuerzo cortante? Va a depender del esfuerzo que yo, de la distancia que yo tengo con respecto al centro. Entonces, quiere decir que en la orilla, en la parte exterior, en el total del radio, yo voy a tener un esfuerzo máximo, esfuerzo cortante máximo, tau max, ¿sí? Y ese esfuerzo cortante máximo, a medida que yo voy recorriendo este radio, lo puedo poner radios unitarios, supongamos que yo tengo aquí uno, esta distancia de aquí a acá, por lo regular en los libros se denomina con la letra ρ, ¿sí? Es un radio específico, un radio en un punto en particular. Y entonces, yo tendría, partiendo de aquí, si este es mi tau max, yo tendría también que van a ir degradando. Conforme van avanzando aquí, este radio se va haciendo más pequeño, va a ir disminuyendo los esfuerzos cortantes, ¿sí? Hasta el mínimo, hasta llegar a cero, ¿sí? En el centro no voy a tener un esfuerzo cortante. Entonces siempre voy a tener va a estar dado pues por una distancia, que es el radio de giro, ¿sí? Y básicamente viene siendo como un momento. Si ustedes se fijan, voy a tener una fuerza aplicada por una distancia. Entonces, ese esfuerzo cortante máximo, si nosotros lo aplicamos con la fórmula, los libros por lo regular traen que es el esfuerzo cortante, el par torsor, perdón, por el radio de giro entre el momento polar de inercia. Esta es la fórmula común que nosotros tenemos para calcular el esfuerzo cortante. Si esto lo manejamos en función del diámetro, nosotros podemos saber que el momento polar de inercia es igual a pi por diámetro de la cuarta sobre 32. ¿Sí? Estas formulitas vienen en el libro. Dependiendo del área de la sección transversal, es el momento polar de inercia. Es un concepto que también vamos a definir un poquito más adelante. Pero ese sería mi momento polar de inercia. Y el radio, pues todo el mundo sabe que es el diámetro sobre 2. ¿Sí? Entonces, si esto yo lo dejo en función aquí para poder calcular todo en función del diámetro, hago las sustituciones sobre esta fórmula y yo tengo que tau max va a ser igual al par torsor
entre el radio, que es diámetro sobre 2. Y todo eso es entre el momento polar de inercia, pi diámetro cuarto sobre 32. Si yo hago extremos por medios, pues ¿qué me quedaría? Tau max es igual, déjenle bajo un poquito, para que vean lo de la parte de... ¿Qué me quedaría? Que el t tau, digo, perdón, el 32 multiplica al t y a la d. 32 td. Entre el 2 multiplica al pi y al d cuarto. 2 pi d cuarta. Y entonces esto, la fórmula en función del esfuerzo cortante máximo en un eje, en función del diámetro, me va a quedar como 16t sobre pi diámetro cúbico. Y esa es la fórmula que vamos a ocupar. Ahora, esta fórmula es para ejes sólidos, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? Señorita Mara. Señorita, ¿sigue ahí? Está dormida. ¿Sí, joven Orlando? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto? ¿La deducción de esta fórmula? Sí, profe. Ok. Ahora, esto es para ejes sólidos. Entonces, ¿qué pasa con ejes huecos? Sí la anotaron, ¿verdad? Ah, no, bueno, estamos grabando. A fin de cuentas, ya después sacan sus apuntes. Entonces, si yo tengo un eje hueco, supongamos, esto sería mi eje, toda mi área de la sección transversal. Y entonces, al igual, si le aplico un par torsor, yo voy a tener pues también una deformación. Se va a desplazar mi punto A hasta acá, y a eso le voy a llamar ángulo de torsión, ¿sí? Que sería mi teta. Y entonces, yo tendría en la superficie externa de mi eje hueco, yo tendría mi esfuerzo cortante máximo. Y en este punto, yo tendría mi esfuerzo cortante mínimo. ¿Sí? Todo va a ir así. Entonces, yo aquí simplemente sobre esta área, sobre esta sección es donde tengo los esfuerzos cortantes. Pues tendría un máximo y un mínimo. Déjenme, lo vuelvo a hacer. Vamos a deducirlos mejor desde el principio de nuevo, ¿sale? Dice que el esfuerzo cortante máximo es igual, esta es una fórmula que ya viene en los libros. Viene la deducción, si ustedes se fijaron ahorita lo que les estaba compartiendo, viene cómo se deduce esto. Entonces, tau RJ, ¿sí? Si estamos hablando de un eje sólido, el esfuerzo cortante máximo se va a dar en la orilla, donde esto es R, esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Y entonces este sería mi esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Y entonces, yo sé que en ejes sólidos el momento polar de inercia, eso también viene, son fórmulas genéricas, eso por lo regular viene en los apéndices de cualquier libro de mecánica de materiales, o al inicio, ¿sí? Viene como una parte introductoria. El momento polar de inercia es igual de un eje sólido circular, es igual a pi por diámetro de la cuarta sobre 32. Y entonces, si yo sé que R es igual a diámetro sobre 2, estos valores los sustituyo en esta fórmula. ¿Y qué tendría? T por diámetro sobre 2, todo eso sobre pi, diámetro de la cuarta, sobre 32. Si yo hago extremos por medios, bueno, este es 1, entonces 2 por 1 me va a quedar igual 2, t de arriba. Si hago extremos por medios, me quedaría 32 t de entre 2 pi diámetro a la cuarta. Este es diámetro. Para tener la misma nomenclatura, diámetro a la cuarta. ¿Sí? Ah, entonces el 32 se divide entre 2 para que salga 16 y sale la fórmula. Oh.
esa fórmula es la primera que vamos a ocupar. A esta le vamos a poner, para calcular esfuerzo cortante máximo, cortante máximo en ejes sólidos. ¿Sí? Esa sería la fórmula. Esa sería la primera. Ahora, partiendo de esto, podríamos nosotros hacer lo mismo para calcular el esfuerzo cortante en un eje hueco. Y entonces ahí es donde se hace el cambio. ¿Sí? Yo tendría pues un eje hueco, yo aquí tendría mi esfuerzo cortante máximo en la orilla. Pero entonces, al ser hueco, esto viene siendo igual a R, al ser hueco, yo voy a tener un diámetro exterior, que le voy a poner D mayúscula, y voy a tener un diámetro interior, que le voy a poner D minúscula, ¿sí? Un diámetro máximo que es, o el exterior que es D mayúscula, y un interior que es D minúscula. Entonces, el momento polar de inercia cambia. Aquí es pi por diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta, o sea, diámetro mayor menos diámetro menor, o diámetro exterior menos diámetro interior, sobre 32. Y entonces, si esto es lo que me interesa, ese radio, ¿sobre qué diámetro está? Sobre el diámetro mayor o el diámetro exterior, ¿sí? Entonces, R sería igual a diámetro sobre 2. ¿Sí? Y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Si yo sé que en un eje el esfuerzo cortante máximo es igual a tau R sobre J, sustituyo los valores que tengo. ¿Y eso qué sería igual? Sería igual a T por diámetro sobre 2 sobre pi diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta sobre 32. Vuelvo a hacer extremos por medios y me queda, aquí lo voy a hacer, me quedaría 32 TD sobre 2 pi diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta. Por eso decía, lo tengo que volver a hacer porque no me daba mal. Entonces 32 entre 2, 16 TD sobre pi diámetro a la cuarta menos diámetro a la cuarta. Y este sería mi fórmula para calcular esfuerzo cortante máximo en ejes huecos. ¿Sale? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, son las dos fórmulas que hemos hecho la deducción. ¿Sale? Para ejes huecos y para ejes sólidos. Pero el ángulo de torsión, pues viene siendo lo mismo. Simplemente, ¿qué cambiaría en...? Bueno, ahorita déjenlo, voy a probar. Yo tendría, pues, que mi ángulo de torsión, por ejemplo, un eje sólido. Sí, déjenlo pongo acá. Un eje sólido. Si yo tengo que de aquí me voy hacia acá, de A a prima, entonces este es el ángulo que se recorre. Esto va a estar dado por el par torsor, lo que yo aplico aquí.
deformación angular. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Por qué no me contestan, jóvenes? Bueno, sería el par torsor entre, digo, por la longitud de mi eje, entre el momento polar de inercia por el módulo de rigidez. Sí, entonces aquí lo voy a poner. ¿Dónde? Θ es ángulo de torsión. Ángulo de torsión. ¿Y el ángulo de torsión en qué va a estar dado? Siempre va a estar dado en radianes. Cuando yo haga las operaciones me va a quedar en radianes. Y siempre lo voy a tener que tener en radianes. Si el problema me lo da en grados, tendría que hacer la conversión a radianes. T es el par torsor o momento torsor. J es el momento polar de inercia. Y G, módulo de rigidez. Así como nosotros en esfuerzos inerciales, de tensión o compresión, tenemos el módulo de elasticidad, siempre en cortante se toma el módulo rigidez, ¿sí? Es un poquito más bajo, pero se utiliza pues la G. Y también vienen tablas, de acuerdo al material que estamos utilizando, pues va a ser la G. Entonces, estos son lo básico. Y si hablamos del sistema internacional, el par torsor va a estar en Newton metro, siempre. El momento polar de inercia, pues va a estar en metros cuartos. Y el módulo de rigidez va a estar en pascales, ¿sí? Pero por lo regular lo vamos a tener en gigapascales o en megapascales. Pero a fin de cuentas serían pascales, que es igual a Newton metro cuadrado. ¿Ya no se ve eso, ¿verdad? Bueno, ya lo recorrí. Sí, que sería Newton metro cuadrado. Esas serían las unidades para que yo pueda obtener. Si yo tengo... me faltó agregar la longitud. Longitud del eje. Y ese va a estar dado en metros. Bueno, si ustedes pueden ver en su pantalla, ahí tenemos el problema. Dice que una barra sólida de acero de una sección transversal circular tiene un diámetro, entonces voy a poner aquí los datos. Ahorita ya comparto toda la pantalla. Los datos es una diámetro de 1.5 pulgadas. Tiene una longitud de 54 pulgadas. Y tiene un módulo de elasticidad en cortante o un módulo de rigidez. Sería lo correcto, módulo de rigidez. G igual a 11.5 por 10 a la 6 PSI. La barra está sometida a pares de torsión. Esos pares de torsión actúan en los extremos. Inciso A. Si los pares de torsión tienen una magnitud de 250 libra-pie, entonces inciso A. Si T es igual a 250 libra-pie, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo de la barra? Entonces, me da en el inciso A eso, me pide cuál es el esfuerzo cortante máximo. Ese es para el inciso A. Ahora, dice, si el esfuerzo cortante permisible es de 6,000 PSI, entonces me da inciso B. Si el esfuerzo cortante permisible es igual a 6,000 PSI, y el ángulo de torsión permisible es de 2.5 grados, es lo máximo que vamos a permitir que se deforme el eje. ¿Cuál es el par de torsión máximo permisible? O sea, ¿cuánto es lo máximo que va a soportar? ¿Cuánto es mi T permisible?
¿sí? Son es un solo problemita con dos incisos. Primero me dice, ok, si consideramos un par torsional de 250 libra-pie, ¿cuál es el esfuerzo cortante máximo presente con esas condiciones? Y en el inciso B me dice, si yo ya sé o quiero limitar el esfuerzo cortante máximo permisible de 6000 PSI y no quiero que se deforme más de 2.5 grados, o sea, que su ángulo de torsión no sea menor o igual a 2.5 grados, ¿cuál es el par torsional que le puedo aplicar? ¿Sale? Entonces, déjenme dejar de compartir para que vean la pantalla completa. Entonces, yo tendría todos estos datos. Espero si se ven desde arriba, ¿sí? ¿Sí se ve todo? ¿Sí, Jacqueline, sí se ve todo? Sí, profe. Bien. Ok, entonces, a esto se le llama, esto sería como diseñar el eje por cortante, por esfuerzos cortantes. ¿Sí? Y esto sería diseñar por rigidez. Entonces, esto es por el esfuerzo cortante máximo permisible y esto es por su rigidez del eje. Entonces, vamos a ver la diferencia. ¿Alguien había escrito algo? Déjenme responderle. La clase la va a subir al canal de YouTube. Sí, bueno, como a diferencia de los videos que grabo y que tengo que subir a YouTube, este es automáticamente cuando yo deje de grabar la sesión, se va a guardar en el Drive. Si se acuerdan, les hice una invitación por el correo, por eso les hice la invitación al correo. En cada uno de sus correos que me habían proporcionado, casi todos son de Gmail. En ese correo ya les va a aparecer, al final de esto les va a aparecer, se van a unir a esa reunión que les invité, que aparece como en sus calendarios, y les dicen que sí quieren aceptar. Dicen, sí, sí acepto. De que van a ir a la reunión, les aparece ya el video ahí en el link. Pero si no, igual lo descargo y lo subo. Nomás que aquí ya me equivoqué muchas veces, entonces me va a dar pena. Lo tendría que editar. Pero bueno, lo edito y lo subo. Ok, sirve que no ve la gente, el público en general, no ve que regañé a la señorita Mara porque no me hacía caso. Ok, entonces, ya tenemos estos datos. Déjenme los pongo en otro lado para recordarlos, porque si no, cuando lo resuelva no me voy a acordar o me pueden faltar. Si el esfuerzo cortante permisible son 6000 PSI y teta es 2.5 grados, calcular T. Ok, ya lo anoté. Lo voy a borrar, que acá ustedes van siguiendo la clase. Lo ideal sería que lo fueran resolviendo junto conmigo, ¿eh? Que no se esperen hasta el final. De hecho, para ser maldoso voy a hacer que este problema que veamos ahorita aquí, que yo lo resuelvo, ustedes lo van a pasar y eso es la que me van a entregar de actividad. ¿Sí? Entonces, me dice que si el diámetro es igual a 1.5 pulgadas y que la longitud es igual a 54 pulgadas, bueno, más bien, voy a empezar directo con el inciso A. Inciso A, me pide calcular el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Eso es lo que me pide. Entonces, ¿yo cómo le doy solución? Yo sé, ahorita lo acabo de saber, que el esfuerzo cortante máximo es igual a tau, momento polar, ven, ya me volví a equivocar. Esto lo voy a borrar. El esfuerzo cortante máximo es igual al par torsor por
Yo sé que la fórmula es esfuerzo cortante máximo es igual a 16T entre pi diámetro al cubo. Ahora, de datos me da que el diámetro es igual a 1.5 pulgadas y el esfuerzo, el par torsor es igual a 250 libras. Si se fijan que ya tengo las dos incógnitas para poder calcular el esfuerzo cortante máximo. Joven Juan Pablo Nieves. Yo digo que no, porque todavía tenemos que cambiar las pulgadas a pies, ¿no? Exacto, muy bien, Juan Pablo. Le vamos a poner ahí un asterisquito a Juan Pablo. Le vamos a poner 1+1. Juan Pablo, 1+1. Acaba de ganar 1+1 en este nivel. ¿Por qué? No puedo, porque esto está en pulgadas y esto está en pie. Yo, para poder hacer las operaciones y que se reduzcan las unidades, hacer el análisis dimensional, todo tiene que estar en el mismo, todo tiene que estar en las mismas unidades. Aunque estoy hablando igual del sistema inglés, estas serían como quien dice manzanas y los pies serían árboles de manzanas. Entonces no se pueden. Aunque los árboles sean de manzanas, no se pueden sumar o restar o dividir o multiplicar con las manzanas. O todos son manzanas o todos son árboles, pero no combinado. Entonces lo primero es esto, cambiarlo a libra pulgada. Entonces yo sé que un pie son 12 pulgadas, hago la conversión, mi T, aquí es igual a 250 por 12. ¿Cuánto les da? Saquen su calculadorcita. Son 3000. Da 3000. Perfecto. 3000 libras por pulgada. Y entonces, como bien dijo su compañero Juan Pablo, ahora sí ya pudiera yo... Perdón. Ahora sí ya pudiera yo hacer las operaciones, porque mi diámetro está en pulgadas y mi esfuerzo, mi par torsional también está en pulgadas. Entonces ya simplemente sustituyo. Voy a poner mi esfuerzo cortante máximo es igual a 16 que multiplica a T. ¿Y T cuánto vale? 3000 libras por pulgada. Todo eso entre pi por diámetro al cubo. ¿Mi diámetro cuánto vale? 1.5 pulgadas. Todo eso elevado al cubo. Y entonces ya puedo hacer las operaciones. ¿Sale? Ahora sí ya puedo, porque ya tengo pulgadas a los dos lados. 16 por 3000 entre pi por 1.5 al cubo. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? Los de metalmecánica, que no jalan. ¿Por qué quieren que sí? Jóvenes, ¿cuánto les dio? Lo sigo esperando. Dejen, yo creo mejor lo voy a hacer yo porque no me hacen caso. 16 por 3000. Eso da igual a 48,000. Da 4527.06. Total. Ok. El esfuerzo cortante máximo. ¿Sí se alcanza a ver acá abajo, verdad? Da 10.6029 abajo. Y esas serían pulgadas cúbicas. Entonces, pulgadas con pulgadas cúbicas me quedan pulgadas cuadradas en la parte de abajo. Si yo hago la división de los 48,000 entre los 10.29, digo 60.29,
Esos son, como su compañero dijo, 4527.06. El 06 pues, hasta lo podemos omitir, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué me quedan de unidades? Libras sobre pulgadas cuadradas. Esto aquí es igual. Libras sobre pulgadas cuadradas. A PSI. Muy bien, jóvenes. ¿Se ven Muy borrosos bien. los datos, profe? Esa Profe. sería mi respuesta de inciso. Pero, ¿se pueden dejar marcadas las unidades como libras sobre pulgadas en vez de poner pascales? Sí, sí, aquí, no son pascales. Libras sobre pulgada Profe, cuadrada. allá Sí donde, podría donde dejarlo puso usted así. 48,000. Ah, no, 48,000. ¿Qué unidades son? Libras por Ay, pulgada. Acuérdense que nomás tiene aquí arriba 16 por libras por pulgada. Entonces queda igual, libras pulgada. Y abajo, como la pulgada lo eleva al cubo, quedan pulgadas cúbicas. Entonces, estas pulgadas entre el cubo se van y me quedan libras sobre pulgada cuadrada. Así ay, lo podemos dejar, sí, pero ya sabemos que libras sobre pulgada cuadrada son PSI. Entonces lo ideal es que lo pongamos en PSI. ¿Sale? Pero si usted en el examen le deja libras sobre pulgada cuadrada, está bien. Malo que le dejara libras sobre pulgada cúbica. Ahí sí, ya. ¿Sale? Bueno, sí. Perfecto. Y entonces, si se fijan en el inciso a pesar de que me dio muchos datos, lo único que ocupaba era el diámetro y el par torsor. ¿Sí? No ocupé la longitud, no ocupé el módulo de rigidez, no ocupé el ángulo, ¿sí? O sea, eso son para el inciso B. Entonces, esta es la forma de diseñar, como quien dice, por cortante, para saber qué esfuerzo cortante va a soportar. Ok, a mí nomás lo único que me interesa es, pues, el par torsor que se aplica y de cuánto es el diámetro, para saber cuánto es el esfuerzo cortante máximo. Ok. Bueno, menos de punto de comparación. Y vamos a... Ok, vamos a diseñar el eje. Vamos a saber cuánto par torsional le puedo aplicar como máximo si yo considero que ese acero que estoy utilizando solamente soporta 6,000 PSI y no quiero que se deforme más de 2.5 grados. Entonces, su ángulo de torsión debe de ser igual o menor a 2.5 grados. Y aparte, me dice, ya como dato, que se utiliza el acero tiene un módulo de rigidez de 11.5. Eso lo voy a poner acá como el dato. 1.5 por 10 a la 6 PSI. ¿Sale? Entonces, me pregunta saber cuál es el esfuerzo, cuál es el par torsional permisible. Me pregunta, ¿cuánto está T? Eso es lo que me quiere preguntar. ¿Cuánto es lo máximo que le puedo agregar? Mi par torsional permisible. Y entonces yo podría calcularlo de dos formas. La primera es mediante el cortante máximo y la segunda es mediante la rigidez. ¿Sale? Voy a repetir de nuevo. Yo puedo aplicar, porque yo sé que el esfuerzo cortante máximo es igual a T, a 16T, perdón, sobre pi diámetro al cubo. El problema, el inciso B ya me dice que, ok, mi esfuerzo permisible son 6,000, entonces mi máximo van a ser 6,000. Y ya sé cuánto vale de diámetro, ya sé que el eje es 1.5 pulgadas. Entonces, puedo despejar T y puedo saber cuál es el par torsional permisible
en base al cortante. Aquí lo voy a separar. En base al cortante. En base al cortante. Pero también hay otra condición. Me dice, ok, yo no quiero que se deforme más de 2.5 grados. Y aparte voy a utilizar el acero, utiliza un módulo de rigidez de 11.5 por 10 a la 6 PSI. Entonces, yo tengo otra fórmula que dice que θ es igual a TL sobre JG. Ya me dijo cuánto es 2.5 debe de ser mi ángulo de torsión. Ya me da el módulo de rigidez. El dato ya me dice cuánto es la longitud, que mide Ya no se vio el 54 video, pulgadas profe. ese eje. ¿Cuál video? No, ya se vio. ¿Ya no se ve nada? Falsa alarma. Bueno, ahí a lo mejor algún error de conexión. Ahí va, ¿eh? Entonces, ya me dice cuánto es mi ángulo de torsión permisible. Me dice de qué material está hecho y cuál es su módulo de rigidez. Ya me dice cuánto es su longitud, que me dice que es un eje de 54 pulgadas. Y como ya sé su diámetro, pues puedo calcular el momento polar de inercia. Entonces ya nomás me faltaría, despejando de aquí, conozco cuánto es T, que es lo que me pregunta el inciso B. Entonces, esta sería la segunda opción. Lo puedo diseñar en base al cortante o lo puedo diseñar en base a la rigidez. ¿Sí? En base a la rigidez. Son las dos formas. Tengo que calcular las dos porque uno me va a dar más grande que otro. Entonces, ¿cuál es lo permisible? El que cumpla con las dos condiciones. Que soporte este esfuerzo cortante máximo permisible o que... Entonces, como este inciso se resuelve dos veces, voy a hacerlo las dos veces. Primero, en base al cortante. Yo tendría, pues, que el esfuerzo cortante máximo es igual a 16T sobre pi diámetro al cubo, despejando T. Despejando el par torsor, ¿yo qué tendría? Par torsor es igual. Todo esto pasa para acá, multiplicando, y esto pasa para acá, dividiendo. Entonces, ¿qué me quedaría? Esfuerzo cortante máximo, que multiplica al pi, diámetro al cubo, todo eso entre 16. ¿Están de acuerdo? Muy bien, qué bueno que están de acuerdo. Entonces, yo voy a calcular, sustituyendo los valores, el esfuerzo cortante máximo, ¿cuánto es? 6.000 PSI, me lo da. 6.000 PSI, las PSI que son libras sobre pulgada cuadrada. Por pi por el diámetro 1.5 pulgadas al cubo. Todo eso entre 16. Y entonces, si ustedes se fijan, el 1.5 elevado al cubo, la pulgada elevada al cubo me da pulgadas cúbicas. Entre pulgadas cuadradas, las pulgadas cuadradas se van a ir con las pulgadas cúbicas y me va a quedar una pulgada en la parte superior. Entonces me van a quedar libras por pulgada. Pero voy a hacer aquí libras, pulgada cuadrada, que serían las PSI, que sería esto, por pulgada cúbica, que sería esto elevado al cubo. Y entonces, estas cuadradas se van con el cubo y me quedan simplemente libras por pulgada. ¿Vale? ¿Qué son las unidades del esfuerzo del par torsional? Ok, ¿cuánto les da eso, jóvenes? ¿Ya lo hicieron? No. Sí. 1.5 al cubo por pi por
6.076. 3.976 punto. No, 3.617. No sé de dónde saqué. No, sí. No, 3.976. 3.900. 0.08. Sí. Así es. 0.08 libras por pulgada. Y esa sería mi respuesta. En base al cortante. ¿Sí? Perfecto. Pues ya esos serían los resultados, ¿ya, profe? Ya. No, todavía no. Ah, no. En este lo calculé en base al cortante. Me falta calcularlo en base a la rigidez para saber cuál es el que voy a utilizar. Entonces ya lo calculé en base al cortante y aquí lo voy a poner. Más lo voy a poner acá como dato. 3.976.08 libras por pulgada. Esto es en base al cortante. Perfecto. Ahora, en base, aquí es lo que sigue, en base a la rigidez. A la rigidez. Yo sé que teta es igual a TL sobre JG. Por lo tanto, si despejo T, si despejo el par torsional, ¿qué me quedaría? Me quedaría T es igual, par torsional es igual. Todo esto pasa multiplicando teta por JG sobre la L, que acá está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, lo único que para poder yo utilizar aquí, la teta la tengo que cambiar a radianes. Entonces voy a hacer esa conversión. 2.5 grados. Hay dos formas de hacerlo. Yo puedo decir 360 grados son 2pi radianes. Esa es una forma. La otra es más directa. Yo sé que 57.3 grados es un radian. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen estas operaciones, les va a salir lo mismo. 2.5 por 2pi entre 360. O simplemente 2.5 entre 57.3. Cualquiera de las 12 pueden utilizar. Esta es mucho más fácil que se acuerden. 360 grados, o sea, una vuelta completa, son 2pi radianes. Esto es un dato que siempre a uno nunca se le olvida. Una vuelta completa son 2pi. A que un radian sean 57.3 grados, a veces ahí se nos olvida. Entonces, ¿cuánto les da esa división? .04. Muy bien. 0.04. Ok, perfecto. Entonces, el 2.5 grados, que es decimal, pasándolo a radianes, 0. ¿0 punto qué? Se me olvidó. 0.4. Ok, 0.04 radianes. Y ya para antes de utilizar esto, hay que calcular la J. ¿Cuánto vale la J? J es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Entonces la J es igual a pi por 1.5 a la cuarta sobre 32. ¿Cuánto les da eso? .5 a la cuarta por pi entre 32. 0.37. 0.37, 1.5. 0.49. .37. A ver, ya nos dieron muchas diferentes. .37. A mí me da 0.49, como lo dijo la compañera
¿Quién fue? ¿Quién dijo? Yo, sale 0.49. 49.7 metros Ey. cuartos. Sí, a ver, corríjanlo bien, háganlo bien. Sí. Las de esas dos, sí, Sale 0.4970. ajá. Sí, Sí, señorita. punto 49. Ok, y entonces ya ya estaría yo en posición de sustituir los valores. Esto no jala muy bien. Teta, ¿cuánto vale teta? En radianes, 0.04 radianes. Profe, ¿por qué J le da metros cuadrados? Metros cuartos. Ay, perdón, pulgadas. Muy bien, joven, muy bien. Pulgadas cuartas, porque son 1.5 pulgadas elevadas a la 4, pulgadas a la 4. Ahora sigue la J, 0.497 pulgadas a la 4 por el módulo rigidez, que son 11.5 por 10 a la 6 libras. La PSI lo voy a cambiar a libras por pulgada cuadrada. Todo eso entre la longitud, que la longitud viene siendo 54 pulgadas. ¿Sale? Entonces, esta J la calculé aquí. Esto de los radianes lo calculé acá. Ahora, voy a borrar esto de aquí de J. Para hacer, bueno, 4.233.70. 4.200, ¿qué? 33.70. Punto 70. Muy bien. Voy a hacer el análisis dimensional antes de eso. Los radianes, acuérdense que, como quien dice, no se toman en cuenta. Es como si fuera uno, porque es un desplazamiento circular. Entonces, me quedaría pulgadas cuartas por libras sobre pulgadas cuadradas, me quedarían libras por pulgada cuarta sobre pulgada cuadrada. Todo eso entre pulgadas. Entonces, esto sería así. Hago extremos por medios. ¿Y qué me quedaría? Libra, pulgada cuarta sobre pulgada cúbica. Pulgada cuadrada por pulgada, pulgada cúbica. Entonces, el 4 se va y las pulgadas cúbicas se van. ¿Qué me quedaría? Libras por pulgada. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno hacer el análisis dimensional. ¿Por qué? Porque te das cuenta si estás bien. ¿En qué unidades está el par torsional? En libras por pulgada. Y con eso ya sabes si lo hiciste bien. O sea, si al menos lo que estás metiendo de datos están correctos. ¿Sí? Supongamos que se les fue, en lugar de poner pulgadas cuadradas, ponen pie, pues aquí ya no se van a eliminar. Entonces dices, chin, tuve que convertirlo primero. Corrigen. Eso les sirve como para saber si van bien. Y entonces, haciendo esas operaciones, me dijo la señorita que es igual a 4.233.7 libras por pulgada. ¿Sí? Y este sería mi resultado. Ahora bien, si tomamos en cuenta el esfuerzo cortante, digo, en la parte de rigidez, que es lo que hicimos, soporta un 4.233.7 libras pulgada. Si tomamos en cuenta el esfuerzo cortante máximo, que son 6.000 PSI, soporta 3.976.08 libras pulgada. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es más, lo voy a borrar y los voy a poner aquí para que puedan hacer ustedes la comparación. Y ya borré el punto de Juan Pablo. No, que no se nos olvide. Juan Pablo más 1. Ok, voy a hacer la comparación aquí. En base al cortante, el par torsor son 3.976.08 libras pulgadas.
4.200 en base a la rigidez, el esfuerzo cortante es 4.233.7 libras pulgada. Ok, yo tengo esos dos valores. Yo sé que para en base al cortante soporta 3.900, en base a la rigidez soporta 4.233. Entonces, aquí es donde viene la decisión. Ustedes como ingenieros próximos, o al menos TCUs en procesos industriales, área automotriz, si les dicen, mira, fíjate que este eje tiene 54 pulgadas, tiene un diámetro de 1.5 pulgadas, y es de un acero que tiene un módulo de rigidez de 11.5 por 10 a la 6 PSI. Yo quiero que lo máximo el esfuerzo cortante permisible máximo que debe de estar cuando esté funcionando sea de 6.000 PSI, o pueden poner IO, que el ángulo de torsión no sea igual o menor a 2.5 grados. ¿Cuál es el máximo par torsor que le voy a aplicar? O sea, como quien dice, ¿cuál es la máxima potencia que le voy a agregar a ese eje? Le voy a comprar un motor y tengo dos motores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo máximo que le puedo utilizar? Y entonces ustedes calculan que en base para que soporte el esfuerzo cortante permisible, el par torsor es de 3.976.08 libras pulgada. Si se deforma 2.5 grados, o sea, al máximo, de acuerdo a ese módulo de rigidez, va a soportar un par de 4.233.7 libras pulgadas. ¿Ustedes cuál elegirían? En base a la En base al cortante, cortante. ¿no? ¿Por qué en base al cortante? ¿Quién le quiere ayudar? Para evitar llegar a la rigidez. Para evitar llegar a los que son 2.5 grados de rigidez, para ¿no? evitar llegar a los 2 grados. Acuérdense que esto es mi tope, mi máximo. No quiero que se forme más de 2.5, pero se puede deformar menos, por mí no hay problema. Debe ser igual o menor, igual o menor, igual o menor. ¿Sí? Y entonces, este esfuerzo, este par cortante, soportaría mi esfuerzo cortante permisible y soportaría no deformarse más de 2.5. Sin embargo, si yo utilizo en base a la rigidez este esfuerzo, este par torsional, ok, no se deforma más de 2.5, pero superaría el esfuerzo cortante máximo permisible. ¿Sale? Ese es parte del diseño. ¿Por qué? Porque para que estén presentes los 6.000, el esfuerzo cortante máximo de 6.000 PSI, debe de ser un par máximo de 3.976. Y como este es más grande, pues si este le pongo, va a ser el esfuerzo cortante va a ser superior a 6.000. ¿Sí? Entonces, siempre que nos pregunten eso, que nos digan, ok, tenemos este eje, soporta 6.000 PSI y no queremos que se deforme más de 2.5, ¿cuál es el máximo par torsional que puedo aplicar? Van a calcular ustedes 2 en base al cortante, en base a la rigidez, y ¿cuál van a elegir? El que sea menor. Sí, porque el menor garantiza que cumple las dos condiciones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, jóvenes, porque asistieron. Fueron pocos, pero sustanciosos.